entender eso, pero sobre todo en los testículos. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La testosterona, por supuesto, nosotros los varones tenemos una concentración adecuada, si somos normales, o sea, si estamos produciendo en forma normal, tenemos una concentración, una cantidad adecuada, nos produce una mente un poco más aguda, nos mejora la concentración, nos da energía, porque ¿qué ocurre? Es un gran estimulante de la masa muscular, de formar masa muscular, es un también en cierta forma protector óseo, ¿ah? Porque otra cosa, cuando tú tenés más masa muscular también te protege los huesos. Claro. Bueno, y después, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, el exceso de testosterona también puede producir calvicie, engrosamiento de la voz, pelos corporales, agresividad, también olores corporales, porque también el aumento de testosterona, el exceso, también genera olores, aumento de olores, por ejemplo, en las axilas, en el perineo, que es cerca de los testículos, en fin, todo ese tipo de síntomas y signos produce la testosterona. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Por otro lado, también la testosterona está involucrada en lo que tiene que ver la síntesis de semen. O sea, el semen está constituido por todo lo que es líquido, ¿ya? Y espermatozoides, para decirlo en forma bien sintetizada. Claro. Entonces, la testosterona estimula la síntesis de espermatozoides. O sea que la testosterona está vinculada con la fertilidad masculina. Una persona que tenga poca testosterona seguramente sea infértil, lo más seguro. Por otro lado, la testosterona tiene que ver con la síntesis de líquido. ¿Por qué? Del semen. ¿Por qué? Porque el semen tiene prácticamente un 99% de líquido. ¿Y quién lo sintetiza ese líquido? La próstata y las vesículas seminales. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tenés una concentración normal de testosterona, vas a tener buena producción de espermatozoides, buena producción de líquido, o sea, abundante cantidad de semen. ¿Ah? Ahora, también tiene que ver con la erección y la performance eréctil. ¿Ah? Si tú tienes poca testosterona, seguramente tengas una disfunción eréctil, como está pasando con nuestro amigo Andrew, Andrew, sí. Andrew. Entonces, esos son los efectos que tiene en forma general. Ahora, esto es una problemática, Falcon, que ocurre muy frecuente en los gimnasios, muy frecuente. Sí. Me llama la atención que haya sido, acá me confundo un poco, porque fue el médico, como nos relató Elizabeth, fue el médico que le prescribió a Andrew la medicación de testosterona. ¿Qué ocurre? En los gimnasios, con el afán de tener mayor masa muscular, de forma ilícita se prescribe testosterona u otro tipo de esteroides que son anabolizantes que estimulan la formación de masa muscular. Para decirlo en forma más criolla, te prescriben anabolizantes de tipo esteroides como la testosterona para que tengas más músculos, y en pocas semanas ya vas a ver los resultados, en pocas semanas. ¿Tan rápido pasan los resultados? Rapidísimo. Si vos haces ejercicio y recibís testosterona, el resultado es fabuloso. Lo que pasa es que también, cuidado, en el momento que tú dejes, también los resultados se van inmediatamente, como que se pincha el globo. Claro. Ahora, es una problemática muy frecuente. Esto es muy frecuente. Y tenemos que entender que justamente las hormonas sintéticas generalmente no las prescribe un médico. Las hormonas sintéticas, o sea, la testosterona, que se da para personas que tienen trastorno de fertilidad o hipogonadismo, o sea, que tienen poca síntesis de testosterona, ¿qué es lo que pasa? Se da prescripta por un médico, por un endocrinólogo, por un urólogo, pero por un médico, aunque sea un médico general, pero por un médico.
¿qué ocurre? Para que vos tengas una idea, lo que se prescribe es prácticamente casi 10 veces, 7, 8 veces menor que lo que la gente recibe en un gimnasio. Entonces, si vos recibís hormonas en un gimnasio que tenés estás recibiendo casi 10 veces más de lo que deberías recibir, ¿qué es lo que pasa? Y acá está el problema. ¿Qué es lo que pasa? Esas hormonas inhiben algo que se llama el eje hipotálamo hipofisario gonadal. Para hacerlo hablarlo bien en criollo, inhibe tus testículos. Los inhibe y los puede atrofiar. Acordate que el que forma testosterona son los testículos. Y si vos recibís testosterona, los vas a inhibir y en definitiva, al principio es todo color de rosa, porque vos generás músculo. Cuando te das testosterona artificial, tenés unas erecciones maravillosas, eyaculaciones maravillosas, pero al poco tiempo tu organismo se acostumbra, no formás más testosterona prácticamente, se atrofian los testículos y en definitiva viene todo lo contrario. Y sobre todo con la disfunción eréctil. Los problemas son, el riesgo es mucho mayor que el beneficio. Claro. Porque dura un poco tiempo el efecto, digamos, en la esfera sexual dura poco tiempo, porque se inhibe los testículos. Sí. Y después viene todo lo demás con trastorno de infertilidad, disfunción eréctil. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es una consulta muy frecuente, Falcón. Gente joven, aparte joven estoy hablando, 20, 22, 23, 24 años, está recibiendo testosterona y termina siendo infértiles. Sí. ¿Y se puede reverse se puede reverse la situación? ¿Se puede dar marcha atrás? Se puede, sí. Sí, depende de cuánto tiempo haya recibido. Ojo, puede ser permanente. Los efectos pueden ser permanentes. Sí, es bastante arriesgoso. Por eso te digo, por favor, esto es de sumo cuidado. Y estamos hablando de hormonas. Claro. Sí, sexuales, que son la testosterona. Me sorprende que un médico le dio la prescription, ¿cómo se dice prescription en español? Claro, sí, la prescripción. La prescripción, sí. Eso por eso yo te digo, a mí fue lo que me descolocó que el médico le prescribió. De repente el médico le pasó una dosis baja, y Andrew por su cuenta recibió una dosis mayor, o sea, quiso tomar una dosis mayor. No sabemos bien. Me sorprende que haya sido el médico que haya prescrito me sorprendería si es una dosis tan grande, porque sabiendo los efectos contraproducentes que puede llevar, hay que manejarlo con mucha cautela. Claro. Sí, básicamente es eso. Sí. Y bueno, hay una historia, no sé si es una historia de vieja esposa. Acá vieja esposa es un término que se usa, old wives tale, que es una historia como una fábula, no saben si es cierto o no, que los que usan las hormonas se la achica el amiguito. Es algo que se dice muy comúnmente. ¿Sabés lo que pasa? Sí, yo lo he escuchado también. ¿Sabés lo que pasa? Si entendemos que el que sintetiza, el que forma testosterona, los que forman testosterona son los testículos, fundamentalmente, ¿no? Son los testículos. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú recibís hormonas de afuera, vas a inhibir, vas a frenar a los testículos. Se van a atrofiar y no hay testosterona mejor que la tuya, ¿entendés? Estás recibiendo una testosterona artificial y tú no estás produciendo la tuya, la mejor. Entonces vas a llegar a un momento que vas a tener disfunción eréctil, problemas de impotencia, azospermia, puedes llegar a tener azospermia. Azospermia es la disminución o prácticamente no producción, la falta de producción de espermatozoides. Claro. Entonces eso da trastorno eso da una infertilidad masculina. Claro. Entonces, no es que afecte el tamaño del pene por las dudas, no, eso no. Pero sí lo que va a afectar es la producción de espermatozoides. Okay. Y por ende trastorno de fertilidad, eso está clarísimo. ¿Ah? Pero no el tamaño, no, eso es una famosa leyenda urbana. Justamente, urban legend. Porque al contrario, también existe la otra, que hay otro tipo de hormonas que hoy también es moneda corriente en los gimnasios, que es la hormona de crecimiento, growth hormone, ¿cómo es en inglés? Growth
hormones. Growth, con TH. Growth entonces, bueno, sí. Entonces esas hormonas de crecimiento, ahí te lo dice la palabra, te genera crecimiento también de los músculos. Es una hormona que se considera también anti-age. Pero ¿qué es lo que pasa? El tema, aparentemente también, dice, yo tengo una hormona de crecimiento y tengo el pene más grande. Bueno, o sea, no te va a crecer de una forma. Raúl ya lo explicó, el doctor Raúl Cepelini lo explicó en el programa anterior, que no hay magia para eso. Sí. Así que todo fábula, así que básicamente es eso. Esas bombas de vidrios de vacío no sirven para nada, así que devolverla, doctor Pool. Exactamente. No, todo es muy interesante y es algo que tenemos, viste, que aquellos que sí, si lo hacen o lo piensan hacer, especialmente como dijiste vos, es algo común en las personas más jóvenes. Y creo que también las mujeres, hay mujeres que se muy peligroso. Sí, por supuesto. No sé, María quería preguntarme algo. A ver qué justo, dos cositas que quería preguntarte en realidad. Es una duda que yo tengo, que se habla a veces que administrarse, por ejemplo, testosterona, puede producir, por ejemplo, cáncer en el hombre, ¿no? Pero también por otro lado yo en alguna oportunidad había leído que la testosterona reducía la recurrencia del cáncer, por ejemplo, en próstata. Pero yo no sé ¿qué hay de cierto en esas cosas? ¿Cómo es este tema? Porque me produce mucha curiosidad, porque de verdad no sé, hay como información contradictoria, entonces... Correcto. No sé. Sí, correcto. Lo que vos decís es importantísimo, porque ¿qué ocurre? Si tú te fijas, hay muchos trabajos que dicen una cosa y otros dicen otra, que lo que tú dices son trabajos contradictorios, exactamente. Hoy por hoy, está claramente establecido que, mirá, te lo explico así, para que se entienda. La próstata, funciona, el estímulo principal de la próstata, y esto sería para otra pregunta para nuestro queridísimo amigo y colega, el doctor Raúl Cepelini. La próstata, imagínate, funciona a fuerza de testosterona. Las células de la próstata, tienen receptores para la testosterona. Entonces vos imaginate, cuanto más testosterona tenés, más va a funcionar la próstata. Y aparte son células que tienen mucho recambio, la próstata, entonces pueden malignizarse. Entonces vos imaginate, si vos jorobás tanto, pones tanta testosterona, entonces claro, estás por así entenderlo, estás jorobando mucho con la próstata, claro. La estás estimulando mucho, entonces de tanto estímulo que tiene es posible que se efectúen cambios malignos en la próstata. Entonces justamente se maneja más que de una cuestión dosis dependiente, o sea, cuanta más testosterona, y sí, tenés más riesgo de tener cáncer de próstata. Claro. Y otra pregunta. Sí, adelante, contame. No, es relacionado también al tema de la testosterona, porque estamos hablando de la parte del hombre, ¿no? En la mujer, por ejemplo. Claro. Porque también en los gimnasios hay mujeres que se testosterona. Entonces, ¿qué consecuencias le puede traer, por ejemplo, a una mujer? Porque, a ver, es la principal hormona sexual masculina. Entonces, me imagino que eso debe tener secuelas, ¿no? O efectos secundarios. Perfecto. Claro, está clarísimo, aparte de la importancia en la mujer, porque hablamos solamente del hombre. Vos fíjate que varias cosas. La mujer sintetiza testosterona. La mujer sintetiza, produce un cambio de estrógenos a testosterona en los ovarios y también en la glándula suprarrenal, al igual que el hombre. O sea que la mujer sintetiza testosterona, pero mucho menor cantidad, mucho menor concentración. El hombre tiene más concentración. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hace en cierta forma la testosterona en la mujer? Bueno, sí, proporciona también crecimiento de la masa muscular. Te estoy hablando, por ejemplo, en condiciones normales. Fuerza, por ende, fuerza le da a la mujer. En fin, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un aumento, un exceso? Si tenemos un exceso de la testosterona en la mujer, como por ejemplo haber recibido en